Debo confesar que me tocaron los temas más impopulares de este tiempo, porque vamos a hablar de dos cosas que realmente no son populares entre la gente: servir y dar. Pero veamos qué es lo que dice la palabra al respecto. Y como siempre que abrimos la palabra de Dios, queremos hacerlo primero pidiéndole al Espíritu Santo que sea Él quien nos enseña, ¿no? Padre, te damos gracias porque eres bueno, porque eres fiel, y te rogamos que tu Espíritu el día de hoy nos permita entender tu propósito en estos dos temas, en servicio y en el dar, Señor, a escuchar tu voz y a responder en fe lo que tú nos digas, Padre. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Ok, servir. Vamos a empezar con el servicio. Y acompáñame a Marcos capítulo 10, por favor. ¿Por qué será necesario servir? En Marcos capítulo 10, versículo 45, fíjate lo que dice Jesús. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Pero ampliemos un poquito más unos versículos para que entendamos el contexto, a quién se lo está diciendo y cuándo se lo está diciendo, porque esto es muy claro. Jesucristo mismo, el Hijo del Hombre, no vino para ser servido, sino para servir. En el versículo 42 es donde comienza esta escena. Dice: mas Jesús, después de que ellos están hablando acerca de quién es el mayor, Jesús llama a sus discípulos y les dice: sabéis que los que son tenidos por grandes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Entonces Jesús está poniendo primeramente como instrucción. Dice: esto no va a ser entre ustedes, entre mis discípulos, entre la iglesia. No va a ser esta carrera de quién manda, quién está arriba, quién gobierna, sino entre ustedes va a ser una carrera de servicio. Y es una instrucción que Jesucristo está dando no a la gente en general, sino específicamente a sus discípulos. Y Jesucristo mismo es el primer ejemplo de esto. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. En Juan capítulo 13, en Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, tenemos otra escena conocidísima en la que Jesucristo ejemplifica esto. En el versículo 1 del capítulo 13, voy a empezar a leerlo desde el versículo 1, dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor Jesucristo? Lava los pies de sus discípulos. Y esta escena es claramente una escena en la que Él nos está enseñando la actitud del servicio. Pero antes de entrar en eso, fíjate en el versículo 2, versículo 3 dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, que había salido de Dios y a Dios iba. Eso es interesante. Él sabe que tiene todas las cosas, Él es el dueño de todo. Hebreos lo presenta como el heredero de todas las cosas. Él sabe de dónde salió, viene de Dios. Él es Dios y sabe a dónde va. Y cualquiera con esas credenciales podría decir: bueno, pues entonces, chiquititos, aquí se me ponen a chambear porque aquí yo soy el bueno. Pero él, sabiendo estas cosas, lo que hace es quitarse su manto, ceñirse y servir. Lo cual es interesante porque la identidad del creyente, cuando entiendes quién eres, un hijo de Dios, a dónde vas, al Padre, de dónde vienes, del cochinero del mundo, tiene que moverte a servir.
La identidad de un creyente es el motor para el servicio. Ahora, fíjate en el versículo 12, cuando termina de lavar los pies, y esta escena con Pedro que tú ya conoces, termina de lavar los pies a sus discípulos, dice: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Y acá Jesucristo nos pone algunas características acerca de este asunto del servicio. Primero, en el versículo 15, dice: ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Una vez más hay esta instrucción. Pero Jesús no está instaurando un rito. No dice: lo que yo he hecho, ustedes tienen que hacer, que sería lavar los pies. Sino dice: como yo he hecho, eso es lo que tienen que hacer. Jesús no está instaurando un rito, sino una actitud. ¿Cómo lo hizo? Con humildad. Bueno, esa es la forma en la que tú y yo debemos conducirnos, servirnos en humildad. Versículo 14, fíjate esta otra característica. Dice: si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Esto me encanta porque no se trata de que la iglesia tiene que lavarle los pies al pastor, o el pastor o los pastores tienen que lavarle los pies a la iglesia, sino unos a otros. Esto es parejo, este es un llamado, esta es una instrucción, una característica de todo creyente, el lavarnos los pies, el servirnos unos a otros. Tercera cosa importante que seguramente te estás preguntando: ¿a qué se refiere con lavarse los pies? ¿Tenemos que llevar a cabo? Bueno, ya dije, no es un rito lo que está implementando, sino una actitud. En esa época, lavarse los pies o lavar los pies de los invitados era algo común. La gente caminaba en sandalias por calles polvorientas y antes de comer había que lavar los pies. Era algo necesario, era una necesidad que tenían los discípulos. Cristo ve esa necesidad y la cubre. Si te das cuenta, no es así como: Jesús estaba pensando, ¿cómo podré humillarme? ¿Cómo podré humillarme? ¿Cómo? Ya sé, voy a lavar sus pies. Eso es bastante humillante. No, hay una necesidad y Cristo, por amor, cubre esa necesidad, que era algo cotidiano. Todos los días, en todas partes, alguien lavaba los pies de alguien. Pero el asunto es que Cristo decide hacerlo sabiendo quién es, de dónde viene, a dónde va, que todas las cosas están en sus manos. Se quita su manto y va. Y creo que ahí está el principio. Tú y yo estamos llamados a cubrir nuestras necesidades. Todos conocemos a alguien que tiene una necesidad. En amor podemos cubrir esas necesidades. Esa es una forma de servir. Pero importante que este servicio tiene que ser despojándonos de nuestra honra. El manto era en muchos sentidos lo que definía la autoridad de una persona. Y Cristo se quitó su manto para hacer esto. Y tú y yo tenemos que despojarnos de todas estas cosas que nos dan una cierta autoridad mundial. Déjame, te lo pongo de esta manera. Tu carrera a la hora de servir a los hermanos no cuenta. Es que yo soy licenciado, yo soy ingeniero, yo soy famoso, yo soy lo que sea. No cuenta. Tu carrera, tu posición social, tu posición económica. Cuando estamos delante de la cruz, todo eso tiene que quedar en el piso para servirnos unos a otros, porque todos tenemos necesidades y todos hemos sido puestos como familia para cubrir nuestras necesidades y servirnos unos a
otros. Y una última característica, dice ahí en el versículo 17, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. ¿Sabes por qué Cristo nos instruye esto? Entre otras cosas, porque es la forma de ser bienaventurado. Sirviendo a los demás somos felices, somos dichosos. Otra vez, el mundo nos ha vendido la historia al revés. Tener dinero y posesión para que todos hagan todo por mí. Ahí vas a producir gente amargada y floja. El gozo está en servir a los demás. Hay gozo en servir a los demás. Aquí en Semilla, Dios ha levantado a un montón de gente, servidores, que semana a semana lo que hacen es cubrir las necesidades que van a venir y van a tener todas las personas que se congregan. Hay que lavar los baños, esa es una necesidad. No es espiritual en ese sentido, es real. Y alguien tiene que cubrirla. Y hay gente que se levanta temprano el domingo y se levanta temprano toda la semana para trabajar. Y el domingo se levanta temprano también y viene desde temprano y está lavando los baños para que todos ustedes, para que todos nosotros encontremos cubierta esa necesidad. Gente que viene y carga las cosas. Cuando hay conferencias de mujeres, de hombres, cuando hay que mover sillas, levantar sillas, cargar, poner, volver a acomodar, limpiar. Y cuando todos ya se van, hay que volver a limpiar todo. Los baños de Club Semilla, terminando todas las actividades de domingo, hay que limpiar todo eso porque el día siguiente, el lunes, está la escuela y hay que dejar servir a nuestros hermanos, dejarles todo el lugar lleno. Y hay gente, y no necesariamente tiene hijos y que estén ahí en Club Semilla, sino gente como tú y yo que ha respondido al llamado y terminando el servicio, lo que hacen es tomar una cubeta, unas jergas y van al Club Semilla y están limpiando los baños y el piso de Club Semilla. ¿Qué están haciendo? Lavando los pies de sus hermanos. En Semilla hay estas oportunidades, pero la clásica pregunta o el clásico dilema es que yo quiero servir en la alabanza, ¿no? O yo quiero servir predicando, o yo quiero servir, o a lo mejor una frustración, híjole, es que Dios a mí no me usa tanto porque, yo solo lavo el baño de hombres o el baño de mujeres, pero quiero que Dios me use más. Acompáñame a Hechos y vamos a ver el punto de vista de Dios al respecto de las distintas actividades de servicio que hay. Hechos capítulo 6, versículo 1. Estamos ya en el tiempo de la iglesia. La iglesia ha crecido, tiene más de 5,000 miembros. Dentro de los problemas que tenía la iglesia es que pues no hay más iglesias. No hay como gente, pues recibieron a Cristo ahí en Jerusalén, conocieron el evangelio, Pedro predicó, está todo ahí. Y no es que se les puede decir, bueno, ahora váyanse a sus casas ahí en Roma y busquen una iglesia y congréguense. Pues no hay, solo hay iglesia en Jerusalén. Entonces muchos se quedaron ahí, se quedaron a vivir. Eso produjo mucha gente en Jerusalén, muchas viudas, que las viudas en aquella época, si el día de hoy una viuda anciana es una persona que está desprotegida, en aquella época era mucho peor. Entonces sucede esto, capítulo 6, versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. La palabra distribución ahí puedes subrayarla y ponerle diaconía. Ahorita te explico bien todo esto, pero distribución es diaconía. ¿Qué es lo que pasa? Había dos tipos de judíos, unos que vivían en Jerusalén, que siempre habían vivido, y otros que vivían fuera de Jerusalén. A estos judíos que vivían fuera de Jerusalén se les llamaba griegos, porque vivían fuera de Jerusalén. Entonces están ahí, y las viudas, había muchas viudas, y parecía que se atendían mejor a las viudas locales que a las viudas que habían llegado de fuera. Parecía que hubiera ahí una preferencia o algo así, y empezó a haber murmuración. Versículo 2. Entonces los 12
Convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Palabra servir, subráyala, y es diaconía. Los 12, los apóstoles, dicen no es justo, no dice es indigno. La palabra justo lo puedes traducir como apropiado. No es apropiado que nosotros nos dediquemos a atender a las mesas. ¿Por qué? Nos lo van a explicar más adelante. Versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. La palabra ministerio ahí, subráyala y pon diaconía. Entonces, hay un problema. En la distribución diaria, en el atender a las viudas, en la diaconía, hay un desbalance. Se llama a los apóstoles y los apóstoles dicen: elijan entre los discípulos 7 personas para servir a las mesas, para diaconeo las mesas. Y nosotros no nos vamos a encargar de eso, los apóstoles. ¿Por qué? Porque vamos a persistir, vamos a perseverar en la oración y en la diaconía de la palabra. ¿Sí queda claro? ¿Qué es lo que está pasando? La palabra de Dios usa diaconía, la misma palabra cuando se habla de atender necesidades físicas como las mesas y las necesidades físicas de la gente, y la misma palabra para la ministración de la palabra, para la predicación. Es la misma palabra. Delante de Dios, el servicio del pastor Fermín, que domingo a domingo entrega la palabra de Dios, está al mismo nivel que de aquel servidor que domingo a domingo trapea el baño de semilla de mostaza. Dios no tiene una palabra para servicio físico y servicio espiritual, entre comillas. Es lo mismo. No, delante de Dios, el pastor Fermín presenta su mensaje primeramente delante de Dios. Y el que está trapeando lo está haciendo delante de Dios, por amor a Dios, para sus hermanos. Es exactamente lo mismo. ¿Y por qué entonces hay tantos roles? Porque la palabra de Dios dice que somos un cuerpo con distintas funciones y distintos dones en cada uno de nosotros. Distintas funciones, distintos dones, esto va a hablar Alex más adelante, pero un solo propósito, que es doble, un propósito doble: la edificación del cuerpo de Cristo y la gloria de Dios. Si solo tuviéramos predicadores, tendríamos baños espantosos y nadie vendría. Si solo tuviéramos baños limpios, no tendríamos palabra. Las dos cosas son necesarias para la edificación del cuerpo de Cristo y para la gloria de Dios. Ojo, no tiene que ver con tu carrera. Tenemos personas con licenciaturas trapeando, lavando los baños. Tenemos personas que tienen mucho dinero que están atendiendo las necesidades básicas, físicas de la iglesia. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Despojarte de tu título, de tu prestigio, de tu honra, de tu estatus, y atender el llamado que Dios te está haciendo. Otra forma de ministrar, de servir a los hermanos es dando. ¿Te acuerdas? Servir y dar, que son dos formas de atender en amor a mis hermanos. Y cuando hablamos de dar, no voy a hablar del diezmo, porque eso debió haberlo tocado Lenin, pero no lo hizo. ¿Dónde estás? ¿Tache? Pero los principios son los mismos. Porque, fíjate, acompáñame a 2 Corintios capítulo 8, por favor. 2 Corintios capítulo 8. Pablo está en un viaje misionero y está recaudando fondos. En todo el mundo donde él va, está recaudando fondos para llevar dinero a la iglesia en Jerusalén, que está pasando por un momento terrible porque hay una gran hambruna. Entonces, no tiene que ver tanto con diezmos,
sino con amor, con servir a los hermanos. Pero los principios que vamos a estar viendo acá son los mismos que aplican para diezmos dentro de mi adoración a Dios. Entonces Pablo está haciendo todo este recorrido. Dice versículo 1, 2 Corintios capítulo 8, versículo 1: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pablo le escribe a los corintios, que está al sur, ¿no? Y les dice: los de Macedonia, que está al norte, ¿no? Tesalónica, Berea, Filipos, todas esas ciudades, dice, han estado en pruebas, han estado en tribulación. Las iglesias están pasando por tiempos difíciles, pero en ese tiempo difícil que han tenido, han dado una ofrenda, han dado en abundancia para esta obra que él está haciendo. Versículo 3. Fíjate, no solo han dado: doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar, que entre comillas, participar quiere decir, la palabra griega es koinonía, ¿no? Comunión, que les concediésemos el privilegio de participar de este servicio para los santos. Y la palabra servicio es diaconía, la misma que vimos hace rato. O sea, Berea, Tesalónica, Filipos, todas esas zonas en Macedonia, todas esas ciudades en Macedonia, no solo dieron, aunque estaban en necesidad, sino que, dice, quisieron dar, dieron con agrado y además insistieron en dar. Yo imagino a Pablo diciéndoles: no, ustedes están pasando por tiempos muy difíciles, y ellos: no, por favor, déjanos dar. Déjanos participar de esto, no nos quites, déjanos participar de esta necesidad. Los que están en Jerusalén están pasando tiempos difíciles, nosotros estamos mal, pero déjanos dar parte de lo que tenemos. Y están, dice Pablo, insistieron en dar. ¿Por qué? No lo sé. Se me ocurre pensar que entendieron que dar genera lazos. En primer lugar, el dinero simbólicamente representa aspectos importantes de tu vida. ¿Cuánto tiempo al día le dedicas para conseguir dinero? ¿Cuánto tiempo le has dedicado en tu vida aprendiendo un oficio que te permite conseguir dinero? El dinero, en muchos sentidos, es el fruto de sudor, de trabajo, de esfuerzo. Entonces, desprenderte de eso, estás entregando parte de tu vida realmente. Jesucristo en Mateo 6 dijo que donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Entonces, cuando tú das, parte de tu corazón también está yendo ahí donde estás dando. Un escritor dice que a veces el camino de la amistad comienza en el bolsillo. Y tiene que ver. Hay relaciones de amistad que han surgido porque alguien vio que esta persona estaba en necesidad y dio. Y eso genera un lazo que a la larga se convierte en una amistad fructífera. Otra cosa importante es que cuando tú das dinero, lo que dije, tu vida, tu esfuerzo, estás dando, automáticamente vas a orar por aquello donde estás entregando tu dinero, porque es importante. Yo tuve el privilegio, cuando estábamos en el instituto, de apoyar económicamente a un hermano, pagarle la colegiatura un par de veces. Y recuerdo bien que, pues, no es que yo estaba nadando en dinero o algo así, simplemente Dios puso en mi corazón, podía pagar ese monto mensualmente, entonces lo di, y el tiempo que estuve dando, estuve orando por esta persona. No solo porque, pues sí, estoy invirtiendo y quiero que Dios haga su obra, y mi anhelo es que mi inversión no sea tirada al agua, no por el amor al dinero, sino por el amor a mi hermano. Y creo que eso pasa. Cuando tú das, tu corazón va y tu mente se enfoca también en eso, en poder estar presentándolo delante de Dios. Ahora, fíjate lo que dice en el versículo 5.
ahí, en 2 Corintios 8. Porque no solo se trata de lo que acabamos de decir, fíjate, esto es lo más importante, que dieron, pero no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿No te encanta? Primero, ¿a quién se dieron? Al Señor. Y luego, en obediencia por la voluntad de Dios, a nosotros. Y tiene que ser así. Las personas que tienen muchísimo dinero, el señor Slim y no sé, el señor Azcárraga y todos los que tienen mucho dinero, dan mucho dinero, pero no sirve, porque no se han dado primeramente ellos al Señor. Eso no es servicio, eso es callar tu conciencia, justificar impuestos, cumplir una ley de responsabilidad civil. O sea, hay muchas razones y no voy a juzgar si está bien o mal, ese es asunto de ellos. Pero en la iglesia, si yo no me doy primeramente a mí mismo al Señor, no importa cuánto dinero, cuántas cosas dé y suelte, no es servicio. Ellos se dieron primeramente al Señor, y aparte, cuando tú te das al Señor, no cuesta entregar lo que tienes, porque ya es del Señor. A veces cuando estás, ok, voy a empezar a dar, pero ¿a quién le doy? Bueno, si tú te entregas al Señor, vas a saber cuál es su voluntad y vas a poder dar en obediencia a su voluntad. Entonces, siempre parte ahí, entregándome al Señor. Ahora, antes de que te dé un infarto, no al miocardio, sino a la mía cartera, fíjate el versículo 12, porque esto es bien importante acerca de dar. Si primero hay voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Si tus ingresos, tus recursos no te dan para dar, pues yo te voy a pagar a ti la colegiatura de la universidad, a ti te voy a comprar un coche. O sea, si no te da para eso, es según lo que tienes. Pero créeme, todos, según lo que tenemos, podemos dar algo, si la voluntad está dispuesta, ¿no? Dale vuelta a la página a tu Biblia en 2 Corintios capítulo 9, versículo 7. Está esta porción que siempre decimos al inicio, cuando vamos a pasar al tiempo de la ofrenda. Y está hablando igual, de lo mismo. Pablo no ha cambiado de tema del capítulo 8 al capítulo 9, sigue hablando de la ofrenda a los santos en Jerusalén. Y dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Dios provee, Él es fiel para satisfacer mis necesidades y provee en abundancia, no para que, bueno, pues entonces ya tengo más dinero en abundancia, ya puedo estar más tranquilo porque si pasa algo, si cae la bolsa, si es lo que sea, ya tengo ahí mi dinerito ahorrado y no está mal ahorrar. Pero la abundancia dice que es para toda buena obra. Dios provee, pero de la abundancia que tú tienes, hay un monto que estoy seguro que puedes, de la abundancia, de lo que tienes, no de lo que no tienes, poder dar. Fíjate el versículo 12 de ahí de 2 Corintios 9. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad, por la libertad con que das tu contribución para ellos y para todos, asimismo la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Cuando tú das, suceden un par de cosas. Número uno, la persona que recibe da gracias a Dios por lo que tú estás dando, porque es obra de Dios, para Él es la gloria, pero da gracias a Dios. Y en segundo lugar, va a orar por ti, porque estás siendo un canal que Dios está usando. En Semilla hay varias oportunidades para dar. Tenemos el recobro, la ofrenda para el recobro, que cada mes levantamos y que tú puedes en tu presupuesto poner un monto de lo que abundas para el recobro.
y dar. Está periódicamente este asunto de Charerachi. Están distintas misiones que queremos levantar, pero hay una más fácil y se llama vida diaria. Tú conoces gente de Semilla que está pasando por tiempos difíciles y que no estás llamado a resolverle su problema económico. No estamos llamados a resolver el problema económico de los demás. Esa es una tarea de Dios y Dios usa los problemas económicos para trabajar en nuestro corazón. Pero podemos dar cuando alguien está en dificultad. ¿Y sabes qué? Sucede. O sea, todo esto que estoy diciendo, yo sé que lo sabes porque sucede. Y tú conoces a gente y lo has vivido cuando es que no tengo para el desayuno de mujeres, quisiera ir, he estado orando, pero no tengo y ya me lo pagaron. Sucede. Viene el retiro de hombres de Semilla Cuerna y quisiera ir y no tengo dinero, pero estoy orando y aquí está tu boleto. ¡Ah! Sucede todo el tiempo. Yo lo he vivido innumerable cantidad de veces. Tú lo has vivido innumerable cantidad de veces. Sucede. Ahora déjame hablar un tema difícil, porque alguna vez hablando de esto, alguien decía, bueno, pero a mí nunca nadie me ha dado. Yo he tenido dificultades y la iglesia nunca nadie me ha dado. Fui incluso a la oficina a pedir dinero y no me dieron y no sé qué. Ok, es que estás enfocándolo en el lado equivocado. Estamos hablando de dar, no de recibir. Y aún en tu pobreza estoy seguro que puedes dar. Y a lo mejor Dios quiere precisamente trabajar tu corazón. Si tu corazón está enfocado en, es que a mí no me dan, es que yo no he recibido, es que nadie se preocupa por mí, es que no tengo, a lo mejor necesitas empezar a dar y a soltar. Y dices, es que no tengo nada. Díselo a la viuda, a la pobre viuda que dejó 2 blancas y que Jesucristo dijo, ella ha dado más que todos, dio todo su sustento. Jesucristo no dijo, ¿sabes qué? No, aguanta, alguien te tiene que dar. No tienes nada y eres viuda. Ella tenía un corazón de agradecimiento a Dios y Dios es fiel. Dios es fiel. Déjame advertirte rápidamente un par de cosas en Hechos capítulo 28. Vamos a Hechos capítulo 28. Porque esto de servir y dar, si tú dices, ok, voy a servir y voy a empezar a dar. Bueno, pero déjame que no tengas en tu contrato letras chiquitas. Que esté todo puesto en la mesa y sepas a qué te vas a enfrentar. Hechos capítulo 28. Pablo, en este momento, al final de Hechos, estaba siendo conducido a Roma como prisionero por no haber hecho nada, simplemente por querer predicar el evangelio, está siendo conducido como prisionero. Y en el barco que están saliendo de la isla de... Están saliendo y Pablo dice, ahí en Buenos Puertos, les dice, no salgamos porque se va a hundir el barco, va a ser un problema, mejor quedémonos. Y todos dicen, no, vámonos. Se suben al barco y salen, ¿y qué crees? Pues los agarra Euroclidón, una tormenta espantosa, tiene zarandeando al barco por todos lados. Y Pablo, ya cuando están así todos bien desesperados, bien agüitados, Pablo dice, ok, he estado orando y Dios me ha concedido la vida de todos los que estamos en el barco. Nadie va a morir, no se preocupen. Debimos habernos quedado donde yo dije, pero no se preocupen, nadie va a morir. Vamos a llegar todos, aunque sí, el barco sí se va a hundir. Entonces llegan a la isla de Malta, el barco encalla, se parte, todos se echan al mar, llegan todos a la isla de Malta, no se pierde ninguno, tal como Pablo lo dijo. Pablo había advertido que nos zarparan, Pablo los alentó, Pablo oró por ellos, Dios se los concedió a Pablo. O sea, Pablo podría decir, aquí el que manda a partir de ahora soy yo. Y está lloviendo y hace frío, así que, órale, una fogata y cafecito caliente en este instante. Porque ya saben lo que puedo hacer, oro a Dios y a ustedes los fulmina. Podría haber tomado una actitud así, pero en vez de eso, Pablo, ¿qué hace? Servir. Hechos capítulo 28, versículo 1, dice, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío.
Fíjate, Pablo ha estado sirviendo, continúa sirviendo. Y fíjate la recompensa de aquel que sirve. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Y yo diría: Señor, ¿por qué a mí? Vengo sirviéndote desde la cárcel, 2 años en Cesarea, me han golpeado, me han azotado, ¿y a quién le pica la víbora? A mí. ¿Sabes qué? Cuando estás sirviendo a Dios, eres cuando más expuesto estás a que la serpiente, no una serpiente física, sino la serpiente antigua, que dice Apocalipsis que es el diablo y Satanás, te pique y te ataque. En servicio, en el tiempo de servicio es cuando más tentado vas a ser a muchas cosas. Y sí, tú dirías, no es una gran recompensa. Aparentemente no. Pero ¿qué otra cosa puedes hacer ante el amor de Dios sino servirle, sirviendo a los que Él ha amado? Y tú dices, bueno, pues está bien, eso lo puedo aguantar. Espérate, no he terminado. Fíjate la segunda recompensa que Pablo recibe, versículo 4. Cuando los naturales vieron a la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Tú dices, ¿cómo? O sea, ¿me va a atacar la serpiente y encima me van a difamar? Sí, y tú puedes hablar con todas las personas que están sirviendo a Dios, no hay una que no haya sido difamada alguna vez. Mira, y este ahora está sirviendo, y quién sabe qué es lo que está haciendo, y mira, ahora se supone que, y mira, y a mí me dijo, y hay una serie de cosas, y tú estás sirviendo a Dios y un día vas corriendo y no saludas a alguien. Es que, ¿sabes qué? Desde que estás sirviendo ya no saluda a nadie, y eso es todos los días. Y ¿sabes qué? Así va a ser. Empieza a servir y vas a ser difamado. Y Jesucristo dijo en el Sermón del Monte: bienaventurados van a ser cuando hablen mal de ti mintiendo. Y hay una bienaventuranza ahí. ¿Qué es lo que hace Pablo? Versículo 6. Ellos estaban esperando. Versículo 5. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Pablo tampoco hace un drama: están hablando mal de mí, yo no soy homicida, estoy preso injustamente, miren cómo hacen, encima que estoy trayendo la ley. ¿Qué hace? Sacude la víbora y sigue sirviendo. Y tienes que aprender eso. En el servicio vas a ser tentado, vas a ser atacado, vas a ser difamado, y tienes que aprender a decir: ok, no es cierto. Si me he entregado al Señor, ¿te acuerdas? Si primeramente me he entregado al Señor, no hay nada que temer, que digan, no importa. Todos nos hablaron mal de mi Señor. Y si supieran lo que pasa realmente en mi mente y en mi corazón, hablarían peor de mí. Y tú dices, sí está difícil servir. Bueno, espérate, hay una tercera recompensa más. Versículo 6. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. La tercera recompensa es tal vez más peligrosa que las otras. Te van a elogiar. Qué bien que sirves. No, hombre, ¿sabes qué? Dios me habló. Nomás cuando te entraste, ya Dios me habló. O sea, y sucede. Empiezas a servir, vas a sufrir ataques, vas a sufrir difamaciones, y hay gente que te va a empezar a hacer creer que eres tan especial. Pero chécate esto: cuando el diablo endulza tus oídos, nunca es con miel, sino con veneno. Y tú tienes que aprender a cerrar tus oídos y entender que no es verdad que todo me pasa, todo contra mí, a mí siempre me... No es verdad. Y tampoco es verdad que, wow, qué grande que soy, qué increíble que sirvo, cuánto soy, qué útil soy en manos de Dios. No es real. No es real. Dios tiene toda la gloria, y tú y yo, para citar al pastor Jaime Foot, solo somos 60 kilos de inmundicia que Él ha comprado con su sangre por el gran amor con que nos ha amado. Y nos tomó así, no para dejarnos así,
sino para transformarnos y como decía el pastor Fermín, a través del discipulado, viendo su gloria, ir avanzando de gloria en gloria, transformándonos en la misma imagen a través de un espejo, como por el Espíritu del Señor. Fíjate, para terminar, lo que hace Pablo con todo esto que está sucediendo. Versículo 7. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que estaban en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. ¿Qué es lo que hace Pablo después de estos 3 ataques? Sigue sirviendo. Son llevados a la casa de Publio, y está el papá de Publio enfermo, y Pablo va, ora y sana. Y después de eso, viene gente de toda la isla enfermos, y Pablo sigue orando y sigue sanando, y sigue dando lo que él tiene, no lo que no tiene. Sigue dando de lo que tiene. Y Pablo tiene un aguijón en la carne. Pablo está orando y sana, y sana él, y sana él, y sana él. Y cuando le dice a Dios: Señor, quítame este aguijón, Dios le dice: bástate mi gracia. Y él podría amargarse: Señor, ¿por qué a mí no me sanas? Sanas a todo el mundo y a mí no. Yo sigo dando y dando y dando y dando, y yo estoy igual. Pero Pablo no entra en esa amargura. Él sabe que tiene que servir y fue puesto para dar. Servir y dar. Por otro lado, Publio los recibe a todos. Eran 276. ¿Te imaginas que tu esposo te diga: ya llegué, vamos a ver el partido? Órale, ¿cuántos vienen? 276. Publio recibe 276 que llegan con Pablo. No tenía ninguna otra pretensión, solo los recibe. Da su casa y recibe la sanidad de su papá. Entonces, no pierdas las oportunidades de servir y no pierdas las oportunidades de dar. No necesitas dar 100,000 pesos. A veces es un peso, a veces es un minuto. Pero sirve y da. Y otra vez, yo sé que como iglesia es algo que sucede. Cuando recolectamos la ropa para enviar a Charerachi, nos enfrentamos al grave problema de que se juntó equivalente a casi toda mi oficina. No pude entrar a mi oficina porque estaba toda llena de cosas que ustedes habían dado. Y no creas que viene gente, la gente que da es solamente la gente que viene en un coche último modelo. Hay gente que viene en el metro cargando su bolsa para dar. No tiene que ver con la posición social, la posición económica. Quítate el manto y sirve. ¿Quieres servir en Semilla? Pues habla con JJ mañana, habla con David Díaz al ratito y dile: quiero servir, ¿qué tengo que hacer? Y te van a decir. Y hay muchas oportunidades para dar, pero primero tienes que darte a ti mismo al Señor. Vamos.